Mis amados, buenas noches, bienvenidos. Qué privilegio poder considerar nuevamente la palabra de Dios. Qué privilegio poder considerar nuevamente la Escritura y tratar de entender y encontrar la dulce voluntad de Dios para nuestra vida. Algo que le sucede a muchos cristianos, si no a todos, es que en ocasiones llegamos a sentirnos como que no tenemos nada que ofrecer a las personas que se encuentran pasando por momentos difíciles. Estamos hablando de situaciones o dificultades que se presentan en la vida de todo ser humano. En ocasiones, situaciones que nos dejan emocionalmente secos, drenados y aún en muchas ocasiones completamente debilitados, deshabilitados, noqueados. Desdichadamente a través de la vida siempre existirán situaciones que tratarán de desviarnos de los caminos de Dios, que nos harán olvidar su palabra y hacernos pensar que no existe solución alguna a las situaciones difíciles. De más está decir que cuando se llega a ese punto, dejamos de vivir dentro del reino de Dios y comenzamos a vivir a merced del mundo. En otras palabras, le permitimos al enemigo que nos convenza que no tenemos nada que ofrecer a aquellos que sufren o que hoy se encuentran atravesando por situaciones que les roba la paz, que les turba el pensamiento y que han perdido de vista o quizás aún no conocen la paz que el Señor da, la paz que Cristo entrega a todos los que le siguen. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Más adelante en Filipenses, la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ahora debemos examinarnos y preguntarnos, como cristianos, ¿tenemos nosotros algo que ofrecer a los que hoy sufren? Como cristianos, ¿tenemos nosotros algo que ofrecer a los que hoy viven a merced del mundo? A pesar de que el enemigo ha tratado, o quizás ha convencido a muchos cristianos, de que no tienen nada que ofrecer, la palabra de Dios nos dice claramente lo opuesto. Y ese será el tema principal del estudio de hoy. Vamos a nuestras Biblias, vamos a la Escritura, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 8. En este episodio están Pedro y Juan, y dice la Escritura que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro y Juan, fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y así he titulado este mensaje, andando y saltando y alabando a Dios. Lo primero que encontramos aquí es que se nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Y por qué me llama la atención este detalle?
La razón por la que me llama la atención y quiero llamar su atención en este detalle es porque el pueblo judío de ese entonces, al igual que muchos hoy, acostumbraban a orar 3 veces al día, según las enseñanzas judías. La costumbre de orar 3 veces al día fue originalmente introducida por los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Abraham introdujo la oración de la mañana, Isaac la oración de la tarde y Jacob añadió la de la noche. Eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulos 19, 24 y 28. Así que el pueblo judío acostumbraba a asistir al templo 3 veces al día para orar, al amanecer, al mediodía y a la puesta del sol. Y a pesar de que esta es una bella tradición, en este momento es algo difícil o imposible hacerlo. La realidad es que el paso apresurado del mundo moderno hace imposible que las personas puedan reunirse según la tradición. Pero, ¿acaso quiere decir esto que no podemos orar varias veces al día? Aunque no tengamos la tradición de reunirnos en un lugar para orar, ¿quiere esto decir que no tenemos el tiempo de orar por lo menos 3 veces al día? Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Aquí entonces tenemos a Pedro y a Juan, quienes asisten al templo como acostumbraban. Y la palabra aquí nos indica que iban a entrar por la puerta llamada la Hermosa. Y tal vez la razón por la que esta entrada se llamaba la Hermosa es porque el bronce, la que la hicieron, tenía un tono dorado muy especial, brillaba como el oro. También podemos concluir que era la entrada más usada. Con solo prestar atención cuando leemos, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, ese pequeño detalle nos permite concluir que era la puerta más usada para entrar al templo. Y la razón por la que lo decimos es que si tuvieses la necesidad de pedir limosna, ninguno de nosotros lo haríamos en un lugar apartado, remoto o con poco tráfico. Si tuviésemos que pedir limosna, nos pararíamos en lugares bien transitados. Y aquí se nos dice claramente que este hombre era puesto frente a la entrada del templo diariamente, lo que nos indica que no solamente era un lugar bien transitado, sino también un lugar lucrativo. Bueno, aquí comienza a ponerse interesante la cosa. ¿Qué sucedió? Al ver Pedro y Juan a este hombre y que les pide una limosna, como acostumbraba hacer, en otras palabras, les pidió para solucionar algo inmediato. Les pide una ayuda para solucionar un problema de momento. Afortunadamente, digo yo, ninguno de los dos tenía dinero para ofrecerle. Algunos dirán, pero ¿cómo se puede ser afortunado de no tener dinero? Bueno, vamos a ver por qué digo que afortunadamente ellos no tenían dinero. Para Pedro, para Juan, al igual que para cualquiera de nosotros, les hubiese sido muy fácil ignorar la petición de este hombre que pedía limosna y seguir su camino. Pero no sucedió así. Y la razón por la que ellos no ignoraron a este hombre, quien vivía a merced del mundo, es porque ellos tenían a Cristo en su corazón. Es porque ellos recordaban sus enseñanzas. Es porque ellos tenían el amor de Cristo. Esos hombres sabían que tenían algo superior al dinero que ofrecerle a este hombre. Y detengámonos aquí por un instante para poner todo esto en perspectiva. Analicemos la palabra cojo. La palabra cojo es una traducción de la palabra griega jolas. Jolas. Y se define como cojo, privado de un pie o mutilado. Ahora bien,
A pesar de que el uso principal de esta palabra es para describir una condición física, también se usa para describir una condición espiritual o el ánimo de una persona. La realidad de todo es que cuando tomamos el tiempo de mirar a nuestro alrededor, no nos será difícil discernir que estamos rodeados de cojos pidiendo limosnas en nuestra puerta. Cuando nos fijamos en nuestro alrededor, pronto descubrimos que existen numerosas personas que están desesperadamente pidiendo ayuda inmediata. Personas que se encuentran en medio de circunstancias que les debilitan, que les incapacitan. Y lo más malo de todo es que no ven cómo salir de ellas. Ahora debemos preguntarnos, como cristianos, ¿qué hacemos al encontrarnos con estas personas? Lo que sucede con frecuencia es que estamos tan atareados con nuestros propios problemas, con nuestras propias dificultades, que completamente ignoramos las necesidades de otro. Lo que sucede con frecuencia es que le prestamos atención a la voz del enemigo, quien susurra muy sutilmente a nuestro oído cosas como, oye, tú tienes suficiente con tus problemas. No te eches encima los problemas de ese. Bueno, tú no puedes solucionar eso, así que no tienes nada que ofrecer. Y así, muchos otros argumentos. Y la realidad de todo es que nosotros quizá no tengamos una solución que ofrecerle a una persona, pero sí conocemos muy bien quién puede solucionar todo. Su nombre es Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero desdichadamente no todo cristiano se siente cómodo hablándoles a otros de Dios. Lo más común que hacen es inventar excusas y pretextos para no hacerlo. Es decir, al ver a los cojos y deshabilitados pidiendo limosnas, les ignoran, seguramente les rodean, siguen su camino sin mirar atrás, siguen su camino sin quitar sus ojos de la pantalla del celular. Pero debemos entender que las excusas y pretextos que inventamos no son nada más que pensamientos inspirados por Satanás. Y la razón para la que digo esto es porque para hablarle a una persona de Dios no hace falta ser un erudito en la palabra, no hace falta tener un título universitario. En la epístola a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 25 y 29, Pablo dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahora, no obstante esto, Satanás tiene a muchos convencidos de que no saben lo suficiente, de hecho de que no saben nada, y de esta manera los detiene de hablarle a otros de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para hablarle a otros de Dios? Bueno, necesitamos un corazón entregado a Dios. ¿Tenemos nosotros algo que ofrecerle a los que hoy sufren? Claro que sí, por supuesto que sí. Y lo que tenemos que ofrecer es mucho más valioso que el oro y la plata. Como cristianos, lo que nosotros tenemos que ofrecer es paz, consuelo, amor y el alivio que solo Dios puede proveer. Ahora preguntémonos, ¿qué puede incapacitar? ¿Qué puede hacer cojear a una persona? Bueno,
Existen numerosas cosas que pueden tratar de hacernos cojear o incapacitarnos. Por ejemplo, problemas financieros, problemas en el hogar, problemas en nuestro trabajo, conflictos familiares, etc. La lista puede ser bien extensa. Como les mencioné hace unos breves momentos, lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor y encontraremos que estamos rodeados de personas que se encuentran debilitados, que se encuentran incapacitados, sin esperanza alguna de superar sus situaciones. En este caso que estamos viendo, vemos que este hombre estaba pidiendo limosnas. Él estaba pidiendo oro y plata. Era el sistema monetario de entonces. Pero, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida de hoy? Cuando meditamos en el significado del oro y la plata, no es difícil concluir que significan una solución pasajera, inmediata a un problema. Después de todo, este hombre estaba incapacitado y no podía ganarse la vida trabajando. Este hombre, al igual que todos nosotros, necesitaba dinero para comer, para vestir, para calzar, para tener un lugar donde vivir. Así que él estaba sentado en la puerta del templo, no esperando que Dios lo sanara, sino buscando una solución en la inmediatez de su situación. Y la realidad es que a diario nosotros vemos a personas en el mundo que buscan oro y plata. Vemos personas que están buscando una solución inmediata a sus situaciones y ni siquiera están pensando en Dios. Pero la realidad es que buscar las soluciones inmediatas a nuestras necesidades físicas, abandonar nuestra necesidad espiritual, solo nos conducirá a mayor dolor y sufrimiento. Por eso es que en Mateo capítulo 6 el Señor nos dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo podemos entonces primeramente buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, regresemos al tema de la oración. El pueblo de ese entonces tenía de costumbre reunirse y orar 3 veces al día. ¿Por qué hacían eso? Lo hacían porque buscaban la voluntad de Dios. Lo hacían para alabar al Señor Todopoderoso. Lo hacían para darle gracias por su presencia. En Levítico capítulo 26, versículo 11, encontramos que Dios le dijo a su pueblo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y aquí está la razón principal por la que ellos se reunían 3 veces al día para orar. Se reunían para agradecerle a Dios su presencia y para alabar su nombre. Igualmente en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, el Señor nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ahora pregunto, ¿cuántas veces al día tomas el tiempo de orar para darle gracias a Dios por su presencia y alabar su nombre? No es necesario reunirnos en un lugar en particular para orar, pero sí es necesario orar. La realidad es que estamos rodeados de personas incapacitadas, que están viviendo a merced del mundo, y es muy fácil ignorarles. Es muy fácil permanecer callado, y a nadie le importa si lo haces. Nadie pensará que estás metiéndote en asuntos que no te pertenecen, o pensarán que eres un fanático religioso si permaneces callado. Claro, si no dices nada, pues nadie va a decir, oh, ese fanático religioso, oh, deje de meterse en lo que no le importa. Pero la realidad es que ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a hablarles y a presentarles al Dios Todopoderoso, presentarles al único que tiene la respuesta a toda situación y que puede calmar toda dolencia, el Señor Jesucristo.
En los versículos que estamos estudiando vemos que Dios hizo un milagro a través de Pedro y Juan. Y Él puede hacer un milagro igual usándote a ti. Permite que Dios te use. Continuando con nuestro estudio, leemos: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Yo solo puedo imaginarme el gozo que sintió este hombre. Es más, estoy seguro que si nosotros hubiésemos estado en la misma situación de este hombre, hubiéramos reaccionado de la misma forma. Todos saltaríamos, danzaríamos y alabaríamos a Dios con toda nuestra fuerza y con toda nuestra voz. Y yo estoy aquí en el día de hoy para decirles que Dios ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros. Dios hizo lo mismo, fuimos sanados igual a ese hombre. Sufríamos de una incapacidad peor que las que sufría ese hombre. Sufríamos de la incapacidad que totalmente nos separaba de la presencia de Dios. Sufríamos de una aflicción peor que la de este hombre, ya que estábamos muertos en el pecado, sin esperanza alguna de alcanzar la presencia de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo estoy más que agradecido. No tengo palabras cómo expresar el gozo, la paz y el consuelo que esta promesa trae a mi vida. Alabado sea Dios. Alaba al Señor. Como seres humanos, nosotros no siempre tendremos la solución inmediata a las dificultades y problemas que se presentan en la vida. Pero como fieles creyentes, sí tenemos la solución permanente. La palabra nos dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y como dijimos anteriormente, afortunadamente ellos no tenían ni oro ni plata. No tenían plática, no tenían dinero que ofrecerle a este hombre. Y digo que no tener oro y plata fue afortunado, porque si ellos lo hubiesen tenido, quizás le hubieran dado una limosna y hubieran continuado el camino. Pero Dios no permitió que fuese así. Dios no quiso que este hombre recibiera una ayuda inmediata. Quiso entregarle la solución permanente, y Dios desea hacer lo mismo en tu vida hoy. Dios desea que expongas la solución permanente a aquel que está cojo, a aquel que está incapacitado. No que des una solución inmediata. Al igual que Pedro y Juan, le entregaron a este hombre algo superior a una limosna. Como cristianos fieles, nosotros podemos ofrecer a aquellos que sufren algo superior a todo lo material, para que ellos también dejen de vivir a merced del mundo, y su nombre es Cristo. Pero para eso se necesita voluntad, tiempo, se necesita ver esa necesidad y no simplemente hacer oídos sordos y ojos ciegos. Quizá no tengamos los recursos financieros para ofrecer una ayuda inmediata. Quizá no seamos lo suficientemente fuertes para solucionar un problema. Quizá no tengamos las palabras necesarias para aliviar un dolor o sufrimiento, pero nunca podremos olvidarnos que servimos al Dios Todopoderoso y no que existe nada que Él no pueda solucionar. Como fieles cristianos tenemos que aprender a reconocer las oportunidades que el Señor nos brinda de predicar su palabra. Como fieles cristianos tenemos que buscar y ayudar a los cojos, a los limosneros que viven en este mundo. Y no me estoy refiriendo a cojo físico, sino a ese cojo emocional. Y no me estoy refiriendo al pobre en economía, sino al pobre de espíritu.
que viven en el mundo. Como fieles cristianos, tenemos que presentarle al mundo la verdadera y única solución a toda situación. Y quizá lo más importante de todo, siempre tenemos que orar a Dios, dándole gracias por su presencia en nuestra vida. Mis hermanos, qué comodidad. Estamos tan cómodos asistiendo a la congregación, alabando al Señor, levantando nuestras manos. Pero más que el gozo que cada uno tiene, más que el gozo de poder, como dice el título de este estudio, andar y saltar y alabar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, hoy nos corresponde andar y saltar y alabar a Dios por lo que el Señor permite que a través de nuestra vida podamos exponer a quien está cojo en el espíritu, a quien está pobre en su espíritu. Y quisiera concluir con una pregunta para reflexionar. ¿Has ignorado al que sufre? Solo eso. ¿Has ignorado al que sufre? Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor. Qué bendición tan grande, mi Padre. Qué bendición tan grande, Señor, poder ser confrontados con tu palabra. Gracias, Dios mío, por todo aquello que nos has sido dado. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias, Señor, porque no tenemos absolutamente nada digno, Señor, para presentar delante de ti. Es una salvación, mi Padre, por gracia. Y solamente, Señor, queremos orarte para que tengamos el denuedo, la fortaleza, la disciplina, no solo de entrar en tu presencia en oración, sino de no dejar pasar a todos aquellos cojos, inhabilitados, pobres, espiritualmente y emocionalmente, sin presentarles el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios mío, por el gozo cada vez que alguien se arrepiente y entrega su vida a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Quizá muchos de nosotros hemos olvidado ese gozo. Quizá muchos de nosotros hemos metido en un cajón ese gozo porque hace rato no lo sentimos. Porque hemos estado cómodos, Señor. Por eso te clamo, Señor. Te clamo, mi Padre, que muevas las sillas. Te clamo, mi Señor, que hagas temblar a tu iglesia. Te clamo, Señor, que tu iglesia tenga la sensibilidad de ver la necesidad de quien está alrededor. No tanto la necesidad física y el alimento del día, Señor, que es importante. Pero mientras tanto, poder presentar quien soluciona toda necesidad, Señor, ese pan de vida que sacia, no por un día, sino por la eternidad, Señor. Alabado seas, mi Padre. Clamamos la guía de tu Espíritu Santo, mi Señor. Entregamos en tus manos el resto de noche. Y te ruego, mi Padre, que cada uno de nosotros pueda reflexionar y pueda recibir de ti esa fuerza, ese poder en tu Espíritu Santo, ese denuedo, para tener el gozo de saltar, danzar y alabarte, mi Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.